Gracias, Señor, que tu presencia, así como el canto dice, tan cierto como el aire que respiro, así tu presencia con nosotros, tan cierta como ese aire, tan cierto como en la mañana sale el sol, así tú estás con nosotros. Y te estamos pidiendo que en esta ocasión, que tú nos guíes y nos lleves de la mano, que tú hables a nuestro corazón, que en este momento recibamos tu palabra y tu palabra nos lleve de la mano y tu palabra nos revele y nos muestre tu verdad y podamos vivir conforme a esa verdad que tú nos muestras y que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si hemos estado viendo los mensajes que hemos estado publicando todos los días en Instagram, en Facebook, hubo uno que es el tema de lo que vamos a estar tratando en este día, hablando del bautismo de Jesús, cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y cómo lo venía anunciando Juan el Bautista, cómo venía presentando a Cristo, uno más grande que yo, uno más poderoso que yo viene tras de mí. Y ese más poderoso, más grande que yo, que viene tras de mí, y ahí menciona la obra de Cristo en nuestros corazones. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Él les va a bautizar con el Espíritu Santo. El propósito de esos mensajes que hemos publicado y el propósito del mensaje de este día es que ese propósito en verdad, en realidad, el propósito de Cristo que dice que Él nos bautizaría, estaríamos bautizados, Él nos impregnaría, nos cubriría, nos llenaría con su Espíritu Santo, que eso no sea solamente palabras bonitas, que eso no sea solamente algo que declaramos, algo que decimos, algo que a veces posiblemente ni entendemos. Es necesario entender, es necesario vivir esa realidad. Y quiero que me acompañes y vayas conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Esto está en el Nuevo Testamento. Romanos, y vamos a estar leyendo, estudiando el capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Y vamos a empezar en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: en el Nuevo Testamento están primero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego el libro de los Hechos y luego la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 8, verso 1. Y comienza de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a este mundo a condenar el mundo. Cristo vino a librarnos, no vino a condenar. El que en Él cree, dice la Escritura, el que en Él cree en el Evangelio de Juan, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a librar. Ahí mismo en la carta de Pablo a los Romanos dice: ¿quién acusará a los escogidos, a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los que han recibido a Cristo en su corazón, a los que han confiado que Cristo pagó por ellos en la cruz derramando su sangre? ¿Quién los podrá acusar? Es Dios el que nos ha justificado, es Dios el que se ha encargado de librarnos de la condenación, Dios mismo. Y sigue diciendo: ¿quién condenará? ¿Acaso alguien se levantará en juicio contra nosotros? ¿Acaso alguien se levantará y dictará una sentencia de condenación contra nosotros cuando, número uno, es Dios el que nos justifica? Y número dos, Cristo mismo, el juez que Dios ha puesto como para juzgar a toda la tierra. Él es
el que murió por nosotros, el que pagó por nosotros, el que hizo el pago y nos rescató a nosotros, no solamente murió por nosotros, sino que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. ¡Qué bendición!, dice la palabra. ¡Qué bendición! Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel que puede estar libre de la condenación del pecado. ¡Qué bendición! ¡Qué paz! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad y qué bendición! Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Y escucha lo que viene después. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo. Aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, aquella persona que ha sido justificada por Dios. Cristo pagó por sus faltas y pecados. Ahora, dice la palabra, los que le recibieron, los que creen en su nombre, esos fueron hechos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, Dios envió su Espíritu Santo a nuestro corazón. Así que aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, no hay ninguna condenación para nosotros. Y ya no andamos conforme al deseo de la carne, al dictado de la carne, conforme pone la carne, sino que ahora vivimos conforme a la guianza del Espíritu Santo que Dios ha enviado como hijos suyos. Dios ha enviado y ha derramado abundantemente en nuestro corazón. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, ahora como hijos de Dios, ahora habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, y se nos ha dado la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios, Dios envió su Espíritu a nuestro corazón. Y ese poder en nuestro corazón nos libra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo en mi corazón, me libra de la ley, del pecado y de la muerte. Me libra de la ley, del pecado y de la muerte. ¿De qué estamos hablando? La obra de Cristo. Dijo Juan el Bautista, Él les va a bautizar con Espíritu Santo. Y dice el Evangelio, a todos los que le recibimos, se nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió su Espíritu Santo a nuestro corazón. El Espíritu de Dios, el poder de Dios, el todopoderoso Espíritu Santo, viviendo ahora en nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo en nuestro corazón nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestro corazón, la guianza de ese Espíritu y ese poder nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Déjame leerte esto. Ahí mismo en la carta de Pablo a los romanos, hablando de la ley del pecado y de la muerte, de la cual nos libra el Espíritu de Dios que ahora está en nuestro corazón, dice Romanos 7:14. No te muevas de donde estás, escúchame. Esto está en Romanos 7:14. Dice, yo soy carnal, hablando de una persona sin Cristo, hablando de una persona natural, que ha nacido solamente a este mundo y que no ha venido, que no tiene a Cristo en el corazón, que el Espíritu Santo no ha venido sobre él. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Si dice yo soy carnal, quiere decir que la persona está movida, está dirigida por la carne. Y dice también, vendido al pecado, una persona carnal, movida por los apetitos de la carne, por las pasiones de la carne,
está vendida al pecado, está cautiva al pecado. El pecado es dueño de esa persona y el pecado lo mueve a como él quiere. Escucha, soy carnal, vendido al pecado. Dice, yo sé que en mí, 7:18, Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque quiero hacer el bien con mi mente, con mi hombre interior. Quisiera hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo lo que es bueno. Yo quisiera hacer lo bueno, pero el mal mora en mí. Quiero hacer el bien, pero termino por no hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esa es la condición del hombre sin Cristo, la condición del hombre sin Dios. Los malos hábitos ahí están. ¿Y cuándo te vas a librar de los malos hábitos? Nunca. ¿Por qué? Porque el pecado está agarrado a la carne. Ahí, con la mente. Fin de año. Me propongo esto y me propongo aquello y me propongo lo otro. Y en los primeros días de enero ya se acabaron las propuestas. ¿Por qué? Porque simplemente no hay el poder. Simplemente no hay manera porque el pecado mora en mí. Dice yo sé que en mí no mora, en mi carne no mora el bien. Quiero hacer lo bueno, pero termino por no hacerlo. Queriendo hacer el bien, me encuentro con esta ley, la ley del pecado. El pecado está en mí, en mis miembros está esa ley. Según el hombre interior, me deleito en las cosas buenas. Quiero ser un buen hijo, quiero ser mejor persona, quiero ser el mejor esposo, quiero ser el mejor padre, quiero ser muy bueno en mi trabajo, quiero hacer mejores cosas, emprender mejores cosas, pero me topo con esa ley que está en mí, que termino por no hacerlo. La ley del pecado y de la muerte. Con mi hombre interior me deleito en buenos deseos. Ya no más venganza, ya no más gritería, ya no más el pecado, apartarme de Dios, ya no más terminar en lo malo. Pero no puedo, me deleito proponiéndomelo, pero termino por no hacerlo. Veo esa ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, contra lo que yo me propongo, y me lleva cautivo, me lleva en esclavitud a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo Pablo ahí en el capítulo número 7, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que está cautivo, que me lleva cautivo en esclavitud, agarrado a las pasiones, a los deseos de la carne? Si Cristo está en ti, si Cristo vive en tu corazón, ahora has sido hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios ha derramado el Espíritu Santo abundantemente en tu corazón. Y así como estamos leyendo, es la ley nueva, ya no de la carne, sino del Espíritu que ahora mora en ti, del poder del Espíritu Santo que mora en ti, que te libra de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice también la Escritura, echa mano de la vida eterna, esa vida, esa nueva vida, ese nuevo poder que está en ti, el poder del Espíritu de Dios que ahora mora en ti. Ya no tu mente, ya no solamente tu buen deseo. Ahora deja que el Espíritu Santo te guíe, deja que el Espíritu Santo te dirija y por medio del poder del Espíritu Santo seas librado de esa ley, del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para aquellos mandamientos, para el hombre, cuando Dios dijo mandamiento 1, el 2, el 10 y toda una serie de detalles que había que cumplir. Y Dios les dijo, delante de ustedes pongo la vida y la muerte.
escojan. Si escogen la vida, cumplan con esto que yo les digo. Pero era imposible. ¿Por qué? Porque el hombre con su mente, con su corazón quería cumplir. Pero era imposible porque estaban atados, cautivos y amarrados a la ley del pecado y de la muerte. Ahora, sin embargo, hay algo nuevo. Hay algo que se ha presentado por medio de Cristo, el Espíritu Santo. Para todo aquel que le recibe, ahora ya no está bajo el poder del pecado y de la muerte. Ha sido librado de ese poder por el Espíritu Santo que está en su corazón, que ahora le dirige y que por medio de ese poder destruye el poder del pecado. Lo que era imposible para la ley, verso 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Cómo fue que sucedió todo eso? ¿Cómo es que toda esa bendición viene a nosotros? Es por Cristo. Él nos bautiza con el Espíritu Santo, pero había que cumplir con lo que dice la palabra. Dice, lo que era imposible para la ley, para los mandamientos, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cristo Jesús deja el cielo. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, y estando en la misma condición de nosotros, por cuanto hemos participado de esta carne, Cristo igualmente participó de la misma carne, y así como nosotros estamos sujetos a todas esas tentaciones y a todas esas pasiones, igualmente Cristo, pero Él sin pecado. Él vino, descendió del cielo, el bendito del cielo que viene, toma carne exactamente igual que nosotros, y dice que a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Pues cumpliendo con toda la ley de Dios. En el poder del Espíritu Santo, no solamente engendrado de Dios por el Espíritu, sino a la hora, en el momento de ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, desciende el Espíritu Santo y es impulsado por ese Espíritu Santo al desierto y vence al diablo, al enemigo, al pecado, lo viene y lo termina condenando, muriendo en la cruz, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y por razón del pecado, por eso vino Cristo, condenó al pecado en la carne. Es decir, que lo que nosotros deberíamos de cumplir en los mandamientos, Él lo cumplió por nosotros. Cada uno de ellos, Él lo cumplió. No hubo uno solo que Él no cumpliera. ¿Alguno me puede acusar de pecado? No hubo nadie que levantara el dedo. El Cordero limpio, santo y sin mancha. Él cumple con todo lo que yo nunca, con todo lo que tú nunca podías haber cumplido. Y más que eso, no solamente cumple con todo lo que Dios demanda, sino aparte de eso, dice la Escritura, que el pecado tiene consecuencia. El pecado trae consecuencia, no solamente en esta vida, sino en la vida por venir. Así que Cristo, el castigo y la consecuencia del pecado, lo lleva en la cruz, muriendo por nosotros. Así que cuando Cristo cumple todo en nuestro lugar, y cuando Cristo paga en la cruz, derramando su sangre en el madero, la deuda que tenía delante de Dios, la deuda que tú tenías, es cancelada. Eres justificado. El pecado, cumpliendo Cristo y derramando su sangre en la cruz, es aplastado y es dejado absolutamente sin ningún poder.
Así que enviando a Cristo en semejanza de esta carne, condenó al pecado en la carne. Versículo número 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Él cumplió por nosotros, Él pagó por nosotros, y ahora, habiendo creído, habiendo recibido, habiendo, Señor, pedido a Cristo, ven a mi corazón, perdona mis faltas, límpiame de todo pecado, Señor, ven a mí, siendo hecho hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a tu corazón. ¿Por qué? Por todo lo que Cristo hizo, por el pago que Cristo hizo, y por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y dice en el 4, ya no andamos conforme a la carne, ya no vivimos de acuerdo a los deleites de la carne, ya no perseguimos lo que busca la carne, sino que ahora nuestra vida está guiada, está dirigida por el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su Espíritu. Gracias a Dios por Cristo, porque por medio de Cristo viene esa presencia y esa realidad a mi corazón. Ya no son más unas palabras bonitas, ya no son una buena idea, es una realidad. El poder de la ley del pecado y de la muerte que me tenía cautivo, que me tenía agarrado y que no podía lograr el buen deseo de mi corazón para agradar con mi conducta a Dios. Ahora, Cristo pagando en la cruz vence al pecado y yo puedo vivir libre por el Espíritu de Dios. Verso 5. Los que son de la carne, así como veíamos hace un momento, soy carnal y vendido al pecado. Una persona natural, normal, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios en el corazón. Los que son de la carne piensan en eso y buscan eso, se deleitan en la carne y en satisfacer la carne. Pero los que pertenecen a Cristo, ellos ahora se deleitan, ahora buscan las cosas que son del Espíritu, el agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios y cumplir con la voluntad de Dios. El ocuparse de la carne, verso 6, es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora ya no hay ninguna condenación para nosotros. El ocuparse del Espíritu es vida eterna y es paz para nosotros. Verso 7. Los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, los deseos, lo que la carne busca es enemistad contra Dios. Tú guarda ahí donde estás, Romanos capítulo número 8, vamos en el versículo número 7 y te voy a leer ahí mismo en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Gálatas. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, que su vida esté dirigida por el Espíritu Santo y no satisfagan, no le den vuelo a la carne, no le den el deleite a la carne, sino que busquen a Dios, sean dirigidos por el Espíritu Santo y hagan lo que el Espíritu Santo quiere. Escucha, porque el deseo de la carne, los deseos, a donde la carne nos dirige, a donde la carne nos mueve, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. El deseo de la carne nada tiene que ver
con el deseo del Espíritu Santo, la voluntad de la carne, las pasiones de la carne. A donde la carne nos dirige, no tiene nada que ver con el deseo y la voluntad del Espíritu Santo. A donde el Espíritu Santo nos dirige, sigue diciendo, y estos se oponen entre sí, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu Santo se oponen entre sí. Uno está en contra del otro. ¿En qué punto se juntan? ¿O es el mismo el deseo de la carne y el deseo del Espíritu? En ningún lado. Se oponen entre sí. Uno está en contra del otro. Y unos son los deseos de la carne y otros completamente diferentes son los deseos del Espíritu Santo. Así que anda en el Espíritu, vive en el Espíritu y ten cuidado con no satisfacer los deseos, lo que la carne quiere, con ir a donde la carne te lleve, sino déjate guiar, mover, vivir la vida conforme al Espíritu Santo y echa mano del poder del Espíritu de Dios. En ese Espíritu de Dios está el poder para vencer la fuerza del pecado que está agarrado en la carne. Así que no hagas lo que quieras. Seguimos leyendo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los deseos de la carne no tienen nada que ver con cumplir los mandamientos y con hacer lo que Dios quiere y desea. Tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios, sino que la carne se rebela, rechaza y se opone a la buena voluntad de Dios. Aquellos que viven, verso 8, según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero nosotros, ¿a quién se refiere con nosotros? A los que hemos recibido a Cristo en el corazón, a los que hemos aceptado que como pecadores le hemos fallado a Dios, pero que Cristo pagó por nosotros y Cristo derramando su sangre en la cruz nos limpia de todo pecado. Aquellos que le hemos dicho a Cristo, ven a mí, hazme un hijo tuyo, y nos ha llenado ahora con su Espíritu Santo, ahora nosotros somos guiados, dirigidos y vivimos en el poder del Espíritu Santo sobre todo mal hábito, sobre todo mal deseo, sobre toda pasión de la carne. Ahora ya no es el hombre sin Cristo, el hombre que quiere hacer lo bueno, que quiere agradar a Dios y termina por no hacerlo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no quiero, no lo entiendo. Es la carne, el pecado que mora en mí. Ahora nosotros ya no vivimos bajo ese poder, ya no estamos cautivos a ese poder, porque el Espíritu Santo que ha venido y que ha puesto Cristo en nuestro corazón, rompe con esa ley, rompe con esa cautividad, rompe con esa esclavitud. Nosotros ya no vivimos de esa manera. Ahora el poder de la ley del Espíritu de Cristo en nuestro corazón nos libra de ese poder, de esa esclavitud, de esa cautividad. Nosotros ya no vivimos según la carne. Ahora vivimos según el Espíritu de Dios. Y dice Pablo, vivimos según el Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios mora en ti, si es que el Espíritu de Dios está en tu corazón. ¿Tienes a Cristo? Tienes el Espíritu de Dios. ¿No tienes a Cristo? No tienes el Espíritu de Dios. ¿Reconoces que eres un pecador, pero que Cristo pagó por ti? ¿Y has pedido, ven a mi corazón? Cuando dijiste, Cristo, ven a mi corazón, ¿no fueron necesarias las lucecitas, los cantos angelicales? Simplemente el recibir por fe. Ahí está Cristo, ahí está su Espíritu, ahí está el poder de Dios, ahí está en tu corazón la plenitud de Dios viviendo en ti para dirigirte, que te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora te levantas por encima de eso. El hombre interior se propone
Y por el poder del Espíritu Santo se cumple en nuestras vidas el poder de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues es simplemente porque no es de Cristo, no tiene a Cristo. Cristo no ha venido en su corazón. Pero si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto. Pero tu espíritu, tu hombre interior, vive a causa del Espíritu, a causa de la justicia de Cristo. Verso 12, y con esto estamos terminando. Así que, hermanos, nuestro compromiso, dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No tenemos una deuda con la carne. Hermanos, la deuda que tenemos es con Cristo. Él pagó, Él fue el que cumplió, Él fue el que derramó la sangre. Y si Él murió por nosotros, ahora nosotros vivimos por Él. Y nuestro compromiso y nuestra deuda es con Él, vivir por Él y para Él. Vivamos ahora, somos deudores, no a la carne, para que hagamos lo que la carne quiere. Porque si vivimos conforme a la carne, tenemos un destino, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, un día Cristo va a venir por ti y te va a llevar a la presencia del Padre. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Ya no estamos en deuda con la carne, ni seguimos el deseo de la carne, ni comprometidos con la carne. Nuestro compromiso es con Cristo. Nuestro compromiso es con el que murió por nosotros. Ahora su Espíritu está en nosotros y por su Espíritu Santo haz morir las obras de la carne. Y en este momento puedes utilizar esa frase tan común que decimos, sí se puede. Pero yo te puedo decir, sin Cristo no se puede, pero con Cristo todo se puede. Por el poder de Cristo en mi corazón, por el poder del Espíritu de Cristo en nuestro corazón, por el poder de su Espíritu Santo guiando, dirigiendo nuestra vida y con su poder aplastando el deseo de la carne, las pasiones de la carne y viviendo la vida que Dios quiere y que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a hacer una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te pido que vengas a vivir en mí. Te pido que llenes mi vida. Te pido que llenes mi corazón. Te pido, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Lléname con tu precioso Espíritu. Y ayúdame, Señor, a vivir conforme la guianza y la dirección de tu Espíritu. Y ayúdame, Señor, a vivir en la fuerza, a vivir en el poder de tu Espíritu. Y por ese poder que está en mi corazón, aplastar el deseo de la carne y cumplir con tu voluntad. Ya no vivo más para la carne, ahora vivo para ti. Mi compromiso no es con la carne, mi compromiso es agradarte a ti. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Usa mi vida, tómala para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.